Bueno, primero que todo, feliz de estar en Oaxaca. ¿Cómo no puede estar uno contento en una ciudad tan preciosa, de verdad? Voy a ser sincero, nunca había dado o nunca he dado una conferencia a cielo abierto, pero estoy pensando en mi querido amigo Miguel Ángel Granados Chapa y en su programa se llama Plaza Pública, así que hoy va a ser una conferencia en Plaza Pública. El tema que elegí, el tema que propuse, fue no la Constitución de 1917, y por aquí me dijeron que había abogados y que había miembros del Congreso. No, yo no puedo analizar la Constitución de 1917 porque mi querida alumna Ana sabe que yo no soy abogado, soy historiador. Entonces, voy a hablar del constituyente de Querétaro, que es distinto, una aproximación sociológica y, claro, haciendo una obvia referencia al tema que nos ha ocupado a los mexicanos durante todo el año, que es el del centenario de la Constitución de 1916-1917. Lo primero que debo decir es que ya está terminando el año, estamos en noviembre, y la verdad yo siento que las conmemoraciones por la Constitución de 1917 han estado aceptablemente bien. Se organizaron unas comisiones asesoras, la Suprema Corte hizo una, el Poder Ejecutivo hizo otra, sé que otras instancias, algunos gobiernos estatales, y me acuerdo, sí está bien, aquí, yo estoy bien aquí, sí, gracias, ya estoy bien así. Todas estas comisiones, por lo menos la de la Suprema Corte y la del Poder Ejecutivo, la de la Presidencia de la República, convocaron algunos asesores, yo estuve en las dos, pues estoy en las dos, y me acuerdo que el compromiso fue no hacer gastos inútiles, no queremos estelas de luz, ¿sí? Sino que queríamos realmente debate, discusión, promoción de la Constitución, de la idea de la Constitución, y atender el concepto de la palabra conmemorar. Conmemorar quiere decir recordar juntos, o sea, ni celebración ni festejo, simplemente conmemorar, recordar juntos, ver colectivamente qué es la Constitución de 1917. Y entrando en materia, ¿qué es la Constitución de 1917? Para mí la respuesta inicial es esta. La Constitución de 1917 es obviamente el documento más importante de la Revolución Mexicana. Pero eso sería poco. Uno puede decir, es el documento más importante de la historia moderna y contemporánea de México. Y por moderna y contemporánea queremos entender primera mitad del siglo XX y los años que vienen desde entonces. Es más, podríamos decir que la Constitución de 1917 seguirá siendo el documento más importante, por lo menos durante buena parte del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto último? Que yo no avisoro una nueva Constitución. O sea, no veo las condiciones para hacer una nueva Constitución. Y además, no me gustaría. Las constituciones en México se han hecho después de grandes conmociones, la de 1824 después de conquistada la independencia, la de 1857 después de las guerras liberales y conservadores de mediados de siglo, y la de 1917 después de la Revolución. Esa es nuestra historia constitucional. Nuestras constituciones han sido, digamos, resultado de grandes conmociones, de grandes acontecimientos, y yo no quiero uno para el siglo XXI. Y ya si me apuran más, y espero no ofender a nadie, con la clase política actual, yo prefiero que siga la Constitución de 1917. O sea, no le confiaría a la clase política actual un acuerdo tan importante, ¿sí?, necesario para hacer una potencial nueva Constitución. Por eso, dado que es el más importante documento de nuestra historia moderna y contemporánea, de nuestro siglo XX, es importante conocer su historia.
Decía que es el documento más importante de la revolución porque después de 7 años de contienda y de muchísimos participantes individuales y colectivos, o sea, grupos sociales, sectores regionales, sectores socioeconómicos, la revolución produjo muchos documentos, muchísimos, tal vez cientos de documentos, por lo menos decenas de documentos, con diferentes características. Había documentos o hubo documentos para derrocar gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, el Plan de San Luis Potosí, de octubre de 1910, convoca a luchar contra Porfirio Díaz para derrocarlo. No tiene una propuesta gubernamental. Otro documento que es hecho para derrocar gobiernos es el Plan de Guadalupe, de marzo de 1913. Venustiano Carranza convoca a derrocar al gobierno de Huerta. No hay propuesta gubernamental tampoco en este documento. Luego hubo documentos sectoriales que estaban hechos con la finalidad de resolver los problemas socioeconómicos o políticos incluso de un determinado grupo social. El más importante podría ser el Plan de Ayala, ¿no? Dedicado, el objetivo del Plan de Ayala era resolver los problemas de los campesinos. Yo no podría decir de los campesinos de todo México, pero sí los campesinos del centro-sur que compartían algunas características. Otro importantísimo documento sectorial es la ley del 6 de enero de 15, también de carácter agrario, que tenía una amplitud geográfica mayor. Yo creo que era un documento más completo. Bueno, no creo, estoy absolutamente convencido de ello. Otros documentos sectoriales, por ejemplo, los pactos entre el movimiento obrero y el ejército constitucionalista o el gobierno constitucionalista, principios de 1915, febrero-marzo, con el objetivo de resolver problemas al sector obrero. También hubo documentos regionales que buscaban responder a problemáticas locales. Y un ejemplo podría ser un documento que se generó aquí en Oaxaca, el documento soberanista, cuando Oaxaca acordaron Meixueiro, José Inés Ávila, que mientras hubiera violencia le convenía a Oaxaca romper con el Pacto Federal. Documento únicamente con Oaxaca como objetivo. A lo largo de esos años solo hubo 3 documentos que tenían una propuesta gubernamental completa, o sea, que se proponían como instrumentos de gobierno, con políticas económicas, sociales, educativas, diplomáticas. Prácticamente en todos los órganos de gobierno, ¿sí?, había propuestas en estos 3 planes. Uno de ellos, el primero, es el programa del Partido Liberal de 1906, hecho por los Flores Magón en el exilio, y con esto termino mi referencia a este plan. Fue hecho por un grupo que no tenía el poder, que estaba en el exilio, que ni siquiera tenía bases sociales en México, o no tenía bases sociales suficientes, por lo tanto se quedó como una propuesta, pero nunca como una alternativa gubernamental. ¿Por qué? Porque era un grupo que no tenía el poder, lo hizo desde la oposición y desde una posición, repito, sin posibilidad de convertirse en gobierno. El segundo de estos documentos también que tenía visión gubernamental es el de la famosa convención, la llamada, por cierto, de manera equivocada, Convención de Aguascalientes. ¿Por qué es equivocado? Porque la convención sesionó en Ciudad de México, en Aguascalientes, otra vez en Ciudad de México, en Cuernavaca, Toluca y Jojutla. Entonces, ¿por qué nada más llamarla de Aguascalientes? Y en Aguascalientes estuvo menos de 2 meses, es más, 5 semanas. El problema de la convención es que propuso su alternativa gubernamental, su plan de reformas a todos los órdenes de la vida nacional, una vez que había perdido, ¿sí?, la contienda militar y por ende la contienda política. Su propuesta es de abril de 1916 y no se habían dado cuenta que en 1915 habían perdido, un año antes, el mismo mes, 1915, habían perdido las batallas de Celaya. Villa había perdido los combates de Celaya un año antes. No tenían posibilidades de aplicar, ¿sí?, de poner en práctica, de convertirlo en instrumento de gobierno, el programa de reformas de la Convención. Por eso, a mi modo de ver, el documento más importante de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917, porque los constitucionalistas,
Carranza es uno de ellos, el más importante, pero es todo un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Propusieron esta Constitución, promulgaron esta Constitución, la pusieron en práctica cuando tenían el control del país, cuando se habían convertido en el grupo ganador, cuando detentaban el poder nacional, cuando tenían posibilidades de aplicarlo. Esta es la gran diferencia con los otros dos documentos y para mí, pues eso es importantísimo. Ahora, no solamente es que el movimiento, el grupo constitucionalista tuviera el poder en ese momento, en 1916-17, es que no había ningún otro grupo en el escenario nacional que pudiera derrocarlos en ese momento. Ya estaba claro que ni el zapatismo ni el villismo tenían para 1900, finales de 16, principios de 17, posibilidad alguna de convertirse en gobierno. Podían ser una alternativa regional, una propuesta de política social en ciertos aspectos, podían ser una molestia política y militar en sus regiones, pero no podían convertirse en gobierno nacional. Además, el gobierno constitucionalista Carranza para 1917 no solamente tenía el dominio nacional, tenía 4 años ya de experiencia gubernamental. Entonces, es una constitución que la hacen diputados, la mayoría de ellos son empleados gubernamentales, o de carácter federal o de carácter estatal, pero todos tienen experiencia gubernamental y esto le da ciertas garantías, digamos, a esa Constitución. Tenían bases sociales, bases políticas en todo el territorio nacional. No era nada más un gobierno constituido a partir de un triunfo militar. Para 1916-17 ya era un gobierno legitimado. Era un gobierno que incluso ya había pasado por un proceso electoral, si quieren ustedes, de nivel local, elecciones municipales, pero era un gobierno que ya tenía una enorme legitimidad. Incluso una legitimidad internacional, ya había sido reconocido por Estados Unidos. En otras palabras, y para concluir con esto, no era un plan de reformas, era un programa de gobierno, ¿sí? Otra cosa muy importante es que 16, voy a decir 16 porque es cuando se convocó al Congreso Constituyente, cuando se hicieron las elecciones para el Congreso Constituyente. 1916-17 implica que la revolución ya había madurado ideológicamente. Créanme que las revoluciones no surgen, no nacen con todos sus planteamientos ideológicos ya plenamente concebidos. Fíjense nada más la historia del movimiento revolucionario. Comenzó en 1909-1910, Madero, con planteamientos estrictamente políticos. El principal objetivo era que no permaneciera Díaz en el poder. El principal lema de esos años, o por lo menos de esos meses, es la no reelección. A ese movimiento se le incorporó a finales de ese año el planteamiento agrario, que no lo traía, digamos, la propuesta de Madero. El planteamiento agrario es de noviembre de 1911, el plan de Ayala de los zapatistas. La temática obrera se incorporó más o menos en 1914, 1915, cuando los constitucionalistas, Carranza, Obregón, descienden al centro de México, ocupan Ciudad de México, que tenía una concentración fabril importante, y luego se van a desplazar a Puebla, Tlaxcala, Orizaba y finalmente Veracruz, donde estaba la mayor parte de la concentración industrial de México. No quiere decir que no conocieran la problemática obrera. De hecho, algunos de los líderes de ese movimiento son veteranos o de Cananea y Río Blanco. Lo que quiero decir es que para 1914-1915 su experiencia de haber sido veteranos de Cananea y de Río Blanco la convierten en un programa gubernamental, en una propuesta gubernamental, que es muy distinto. También en 1914 y sobre todo en 1916 aparece el tema internacional. Madero no tuvo durante sus meses de presidente una problemática diplomática, una problemática internacional. En cambio, 1914 es la ocupación de Veracruz y 1916 la expedición punitiva. Entonces, los problemas diplomáticos, los problemas internacionales se convierten en problemas de Estado y los va a llevar la Constitución de 17 a ese nivel. Entonces,
se fue enriqueciendo ideológica, se fue problematizando, digamos, el planteamiento constitucionalista, y eso nos ayudó a hacer una constitución, repito, plenamente integral, con una visión comprensiva con H intermedia. Otra cosa muy importante, ya lo mencioné, fue la experiencia gubernamental, y también voy a decir la experiencia legislativa. Carranza había desplazado a Huerta a mediados de 1914, se había convertido en gobierno. Vino el conflicto con la convención, terminó venciendo a la convención. Estamos hablando de finales de 1915. ¿Sí? Durante todos esos meses, durante todos esos 2 años, de mediados de 14 a mediados de 16, el gobierno preconstitucional de Carranza, y digo preconstitucional porque es antes de que se restaure una constitución, antes de que viva plenamente el país con una constitución, Carranza y sus colegas, sus colaboradores, sus secretarios, lanzaron multitud de decretos de carácter agrario, la ley del 6 de enero, de carácter obrero, cuestiones de derecho civil, de todo tipo, al grado de poder decir que el principal antecedente de la Constitución de 1917 es toda la legislación preconstitucional constitucionalista. Hay una continuidad, ¿sí?, entre la legislación preconstitucional constitucionalista, y perdón por la cacofonía, del grupo de Carranza, Ciudad de México o Veracruz, donde estuviera, con la Constitución de 17, que nos evita una discusión sobre la paternidad de la Constitución de 17. Es clarísimo que esos decretos, esa legislación previa hecha por Carranza y sus principales colaboradores, es el origen, es la base de la Constitución de 1917. Para mí, repito, esa es la principal prueba de paternidad, pero por si hubiera alguna duda, el gobierno de Carranza enfrentó el siguiente problema. Para finales de 1915, principios de 1916, había vencido ya la convención, había vencido sobre todo al movimiento villista, se había disuelto la División del Norte, Villa había regresado a Chihuahua en plan de derrota con unos cientos de hombres, el movimiento zapatista estaba reducido a su estado, sí estaba haciendo una reforma agraria, pero a nivel regional, a nivel estatal, estaba, digamos, enconchado en su estado. Para ese momento, Carranza, una vez vencido Huerta y una vez vencido Villa, ya no tiene pretexto para prolongar el periodo preconstitucional. Tiene que restaurar la Constitución de 57, porque ese había sido su objetivo inicial. Inició el movimiento diciendo, vamos a restaurar, vamos a poner en vigor otra vez la Constitución de 57, que fue fracturada con la llegada de Huerta al poder. Lo cierto es que Carranza y sus principales colaboradores se dan cuenta que la Constitución de 57 para 1916 resulta absolutamente anacrónica, ya no le sirve al país. No voy a entrar en la discusión de si la Constitución de 57 le sirvió alguna vez al país como propuesta legislativa. Fue una bandera política ciertamente contra los franceses, pero como dijo el primer presidente que tuvo que gobernar con esa Constitución, dice, con esta Constitución es muy difícil gobernar. Era una Constitución poco pragmática, más doctrinal. Y Carranza dice, y lo dice claramente, a pesar de sus, me dijeron que iban a sonar las campanas, le paramos un minuto. ¿Más de un minuto? Bueno, las disfrutamos. Suenan precioso, ¿verdad? Una de las disposiciones de las leyes de reforma era precisamente el control del tañido de las campanas.
cuánto. Bueno, estaba diciendo que Carranza dice, a pesar de los altos ideales de la Constitución de 57, tenemos que hacer reformas que hagan de esa Constitución una Constitución viable. Y aquí va a estar la gran discusión teórica de si tenemos una nueva Constitución o una Constitución reformada. Carranza indistintamente habla de la nueva Constitución y también habla de las reformas a la Constitución de 57. Esa discusión ahorita la vamos a tratar de enfrentar. Entonces, como Carranza decidió que la Constitución de 57 estaba obsoleta, o reconoció que estaba obsoleta, pero al mismo tiempo su compromiso político al inicio de la lucha contra Huerta, en el Plan de Guadalupe, es la restauración de esa Constitución, convocó a un grupo de colaboradores para que hicieran un anteproyecto de reformas a la Constitución de 1857. Estamos hablando de febrero, marzo de 1916. Eso está público porque además Carranza hizo dos cosas. Convoca a este pequeño grupo a hacer el anteproyecto y por otro lado le pide a un periodista muy cercano a él, a Félix Pallavicini, que por la prensa constitucionalista difunda la idea de que se debe hacer una nueva Constitución. Entonces hay una campaña publicitaria por un lado y un trabajo de juristas haciendo el anteproyecto de reformas. A mí no me gusta dar muchos nombres en las conferencias porque la gente viene, no es clase, no traen cuaderno de apuntes, pero les voy a pedir que registren estos 2 o 3 nombres. Luis Manuel Rojas, ¿sí? Y José Natividad Macías. A estas 2 personas les encarga Carranza que hagan un anteproyecto de reformas a la Constitución de 1857. Es probable que Carranza estuviera pensando en convocar a elecciones para diputados al Congreso Constituyente, de aquí ya nos metemos en un problema, si fuera una reforma a la Constitución de 57, y aquí hay juristas, por lo que entendí, ¿verdad? Si fuera una reforma a la Constitución de 57, bastaba con que se convocara a una nueva legislatura, en este caso la 27, porque se había interrumpido la vida constitucional con la 26, para que hicieran labor de constituyente permanente, pero convocó a un Congreso Constituyente extraordinario, con lo cual nos hace pensar que estaba pensando en una nueva Constitución. Pero el caso es que le encarga a Luis Manuel Rojas esto a Macías, y también sabemos que pensaba convocar a ese Congreso Constituyente hacia abril, mayo de 1916. El problema es que vino la expedición punitiva, que entró en México en marzo de 16, entonces Carranza tuvo que posponer su proyecto constitucional unos meses. Cuando se dio cuenta que la expedición punitiva no iba a salir de Chihuahua, que no iba a descender al centro del país, que no se iba a expandir ni a Sonora ni a Coahuila, y que al contrario estaban ya iniciando los norteamericanos los preparativos, las negociaciones para retirarse, cuando estaban iniciando, digamos, sus planteamientos de negociación, Carranza convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. Esto convoca a elecciones para octubre de 1916. La convocatoria es de semanas antes. Y esta convocatoria implica ciertas condiciones. La primera es, no pueden ser electos quienes hayan hecho armas en contra del movimiento constitucionalista o quienes hayan colaborado con un gobierno contrario al constitucionalista. Esto va dirigido a 2 grupos, a los huertistas y al gobierno de la convención. ¿Sí? Los maderistas no eran considerados ni remotamente, al contrario, eran el antecedente heroico. Contrarios, y los porfiristas pues ya estaban envejecidos, no eran problema. Entonces esto va dirigido a los huertistas y a los convencionistas. Fue criticada esta cláusula, es la cláusula 4 de la convocatoria de elecciones, porque hacía del Congreso un Congreso excluyente. De una u otra manera es explicable, y Carranza dijo, no vamos a perder en la tribuna lo que hemos ganado en el campo de batalla. Además, la convención también había sido excluyente. Para ser representante en la convención, en esta que llamé Convención de Aguascalientes, tenías que ser o soldado villista
o soldado zapatista, o representante de uno de los generales villistas zapatistas. Era igualmente, ¿sí?, excluyente. También se decidió que el Congreso tuviera lugar en Querétaro, no en Ciudad de México. Y aquí hay dos explicaciones. Una, que Carranza quería un sitio histórico, ¿sí?, y el Querétaro lo era, la independencia, el fusilamiento de Maximiliano, o sea, nos llevaba por, también ahí se negoció parte de los tratados de Guadalupe Hidalgo, ahí se hicieron después los acuerdos con De la Peña y Peña para aceptar los tratados de Guadalupe Hidalgo, o sea, atravesaba nuestra historia Querétaro. Pero hay un argumento más importante, era más barato que Ciudad de México, porque se tuvo que pensar incluso en los viáticos de los diputados que iban a estar durante 60 días, y hay un tercer elemento que lo menciono porque no me gusta engañar a los que asisten a las charlas, a las conferencias. Dice, porque Querétaro tiene menos distracciones que Ciudad de México. O sea, no querían que los diputados se portaran, ya me entendieron, que no anduvieran en cantinas y en otros lugares. Entonces, Querétaro, ¿sí? Otra disposición que toma Carranza es que solamente puedan sesionar 2 meses. Aquí Carranza está pensando en el Congreso de 23-24 y en el Congreso de 56-57, que los dos estuvieron cerca de 11 meses debatiendo, 11 meses deliberando. El problema cuando se delibera durante tanto tiempo es doble. Por un lado se llega a lo que se conoce como dispersión legislativa, discuten ya de muchos temas. Pero lo segundo es que estas asambleas tienden a radicalizarse, tienden a desarrollar un espíritu de cuerpo y a enfrentarse por lo general al Ejecutivo. Eso lo sabía Carranza perfectamente porque él había convocado, él fue el que convocó a la convención en octubre de 1914 y en noviembre esa convención lo desconoció. Carranza sabía que los diputados juntos, por lo general, repito, desarrollan un espíritu de cuerpo contrario al Ejecutivo, cualquiera que éste sea. Entonces, Carranza dijo, no conviene que se reúnan por mucho tiempo, ¿sí? También decidió, para que no hubiera dispersión legislativa, que los diputados constituyentes tuvieran 2 documentos enfrente, ahí en su escritorio, en su curul, ¿no? La Constitución de 57 y el anteproyecto de reformas, y que se discutiera únicamente a partir de esos 2 textos y que hubiera únicamente discusiones en lo particular, no en lo general, o sea, no discusiones filosóficas, sino discusiones uno por uno de los artículos de la Constitución de 57 con su propuesta de reforma. Ahora vamos al punto más importante. La convención, la llamada Convención de Aguascalientes, estaba constituida únicamente por villistas, zapatistas y un pequeño grupo de constitucionalistas que se deslindó de Carranza. Lucio Blanco, Eulalio Gutiérrez, Aguirre Benavides y un puñado más. Básicamente zapatistas y villistas. Y si son zapatistas y villistas, podemos decir que tenían representatividad de un sector social, sector rural popular, de una cierta región de México. Chihuahua, parte de Durango, parte de la comarca lagunera, y por otro lado, Morelos y tal vez zonas vecinas, Puebla, ¿no?, poquito de Guerrero tal vez y demás. Esto es poca representatividad social y poca representatividad geográfica. En cambio, cuando Carranza convoca al Congreso Constituyente, dice, este Congreso se va a conformar por diputados electos y van a ser electos en todo el país, ¿sí? Y se convoca a elecciones en base a los distritos electorales, ¿sí?, que había habido en las elecciones de 1911 y 1912, Madero para la presidencial y luego para la legislatura 26. Eran más o menos 240 distritos electorales a todo lo largo y ancho del país. Había todavía algunas situaciones bélicas en ciertas regiones, por ejemplo Chihuahua, por ejemplo Morelos, por ejemplo Oaxaca. No todos los distritos electorales en Oaxaca tuvieron elecciones por la rebelión soberanista
que estaba todavía fuerte en esos días. A pesar de ello, hubo cerca de entre 219 y 220 diputados al Congreso Constituyente, o sea, solo 20 distritos electorales en todo el país no pudieron desarrollar elecciones, ¿sí?, aquel primer fin de semana de octubre de 1916. Además de las dificultades bélicas que había en estos 20 distritos electorales, había otras dificultades. Una es que no había partidos políticos, ¿sí? Y la otra es que México no tenía una gran experiencia electoral, no había una tradición electoral. Llevábamos 7 años de revolución, 30 del porfiriato, en donde las elecciones no fueron precisamente intensas, ¿sí? Y a la primera mitad del siglo XIX, pues tampoco había sido una de las grandes características del país. Entonces, enfrentamos un proceso electoral con estas deficiencias estructurales. A pesar de ello, hubo elecciones y el Congreso Constituyente entonces tiene más legitimidad que la Convención. ¿Por qué? Porque fueron electos, y fueron electos en un proceso, pues sí, con dificultades, claro está, con algunas denuncias, con algunas irregularidades, pero en términos generales tuvimos 219 diputados con credenciales debidamente aceptadas, ¿no? Mayor representatividad social, mayor representatividad geográfica. Ningún documento de la Revolución Mexicana tiene esta legitimidad. El programa del Partido Liberal de 1906 lo elaboran los que lo redactan y punto, sin representatividad alguna. Este es un documento, y esta es para mí lo más importante, que tiene una representatividad social y geográfica total y que tiene una legitimidad plena. Ahora bien, no con esto terminan los problemas. Si uno analiza quiénes fueron estos diputados, no se asusten, no les voy a dar los nombres, nada más les quiero dar algunas estadísticas. Repito, son cerca de 219, 220. Vamos a cerrar en 220. No siempre estuvieron presentes porque unos pedían licencia, no asistían, pero ese fue el número de credenciales calificadas. De ellos, más o menos 60 eran abogados, o sea, 29%. 20 ingenieros, 20 médicos. Si se preguntan por qué no hubo otras profesiones universitarias, la respuesta es muy sencilla, eran las únicas que había en el país. Cuando se creó la Universidad Nacional en 1910, había 3 escuelas: ingenieros, leyes, jurisprudencia y medicina. Se creó una 4ª escuela, la de altos estudios, pero no tuvo impacto en el constituyente. Había periodistas, 9, 4%. Perdón, antes, profesores, 15, 7%. Y había un renglón que es importante, militares, 33, subrayo, 15%. Ahora bien, no todos esos militares eran militares de trinchera. La mayoría eran políticos o administradores del ejército. El subsecretario Pesqueira, el jefe del Estado Mayor de tal, el jefe del Estado Mayor de cual. Es comprensible, eran pues los militares que sabían de asuntos políticos y administrativos. También hubo varios revolucionarios que tenían grado militar, que son considerados en la estadística de que disponemos como militares, pero que realmente no lo eran. Les voy a dar 3 ejemplos. Cándido Aguilar va con el grado de general, era el secretario de Relaciones Exteriores de México, o sea, era un funcionario. Heriberto Jara va con grado militar. Heriberto Jara era un veterano de los conflictos de Río Blanco, era un líder obrero, era un ideólogo. Francisco J. Mújica, de Tinguindín, Michoacán, va con grado militar. Antes había sido gobernador de Tabasco, antes había sido administrador de la aduana de Veracruz, jefe del catastro en Coahuila. O sea, era un político, era un ideólogo, no era un militar. Entonces, vamos a volver a...
¿Cómo de cuánto tiempo se dispone? O sea, ¿debería terminar pronto? Sí. Para no... Ah, bueno, está bueno, está bueno. Bueno, continúo. Si sumamos estas profesiones, abogados, ingenieros, médicos, periodistas, profesores, incluso militares, ¿mande? Todavía no votaban las mujeres y no podían ser votadas. Esta es una característica de México hasta mediados del siglo XX. Perdón que no lo haya dicho Ana, pero sí, hay que decirlo. O sea que la representatividad no era total, pero esas eran las condiciones del sistema electoral mexicano. Ahora, repito, abogados, ingenieros, médicos, periodistas, profesores, militares. ¿Qué nos dice eso? Si las juntamos, son profesiones de clase media urbana. Fíjense, no hay líderes campesinos, ¿no? Entonces, esta es la primer paradoja de nuestra historia de la revolución y de nuestra Constitución. La lucha contra el antiguo régimen, llámese Porfirio Díaz 1910-11 o llámese Huerta 1913-14, fue hecha por ejércitos conformados por sectores rurales populares, esto es por campesinos pobres, básicamente. Pero la construcción del nuevo Estado es hecha por clases medias urbanas. Esto nos obliga a reconsiderar nuestra historia y nuestra historiografía. ¿Qué quiero decir con ello? Que todas estas hipótesis de que la revolución traicionada, de que la revolución interrumpida, son pamplinas. O sea, hay que entender la revolución para ver que no fue traicionada, es simplemente la evolución natural de un proceso revolucionario, y así sucedió en todas las revoluciones que en el mundo ha habido. Voy a otra paradoja. Les decía que hubo elecciones en todo el país y que se hicieron en base a los distritos electorales de 1911-1912. Los distritos electorales dependían de la densidad demográfica de cada estado. Entonces, la Revolución Mexicana fue hecha básicamente por estados norteños: Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Morelos. ¿Sí? Eran estados muy grandes, salvo Morelos, obviamente, pero poco poblados. Entonces tuvieron pocos diputados. Les voy a dar los números. Durango, el más poblado, 7 diputados al Congreso Constituyente. Coahuila, 6. Sonora, 4. Y subrayo el Sonora 4 porque luego han dicho, no es que Obregón tenía la mitad de los constituyentes de su lado. Otra falsedad, tenía 4 diputados y ni siquiera todos estos diputados sonorenses los podemos identificar con Obregón. Chihuahua, la tierra de Pascual Orozco, la tierra de Pancho Villa, el estado que derrocó a Porfirio Díaz y que en buena medida hizo pues, los mayores daños al ejército huertista, un diputado. Había 6 distritos electorales en Chihuahua, solamente en uno pudo haber elecciones, obviamente el distrito de la capital. En cambio hubo estados, ¿sí?, que no tuvieron una gran participación revolucionaria, que no fueron, digamos, de los más radicales, de los más intensos en la lucha, pero que tuvieron más diputados porque tenían más densidad demográfica. Jalisco, 21 diputados. Guanajuato, 19. Veracruz, 18. Puebla, 18. Ciudad de México, 14. Menciono estos porque fueron los que más tuvieron. Jalisco, solamente Jalisco y Guanajuato solos tenían más diputados
que todos los estados norteños juntos. ¿Sí? Veracruz y Puebla tenían el mismo número exacto, 18, que todos los estados norteños juntos. Entonces la conclusión, la segunda paradoja, es que la revolución, la lucha contra el antiguo régimen fue hecha por ciertos estados y la construcción del nuevo Estado mexicano la hicieron estados del centro del país, no necesariamente radicales en la revolución. Esto va a explicar el carácter de la Revolución Mexicana, porque hay colegas que dicen, no, es que no fue tan radical como la bolchevique o como la cubana, es que no has entendido el proceso de la Revolución Mexicana. Lo más bonito en historia no es memorizarse fechas, jóvenes, es comprender. Esta es la condición fundamental. Además de la filiación geográfica, podríamos analizar la filiación política. O sea, ¿de qué grupo político eran estos 220 diputados? Algunos colegas historiadores han dicho que la mitad por lo menos de los diputados eran obregonistas y la mitad eran carrancistas, que estaba partido a medias el Congreso Constituyente. Falso de toda falsedad, ¿sí? Lo que sí sabemos es que muchos diputados del Congreso Constituyente de 16-17 en los 20 fueron obregonistas y callistas. Sí, pero fue en los 20 cuando Obregón y Calles habían desplazado a Carranza. Lo importante no es que eran en los 20, sino que eran en 16, 17, que eran en 16 sobre todo. Y la mayoría de los 220 diputados eran funcionarios, eran colaboradores del gobierno, ya sea a nivel local o a nivel federal, ¿sí? La mayoría eran carrancistas, o sea, vinculados a Carranza. Voy a dar algunos ejemplos, pero primero quiero decir que Carranza se ocupó, intervino en las elecciones para el Congreso Constituyente, influyó, presionó, dio consejos, eso está en los archivos, no nos engañemos. Carranza quería que llegaran a Querétaro, ¿sí?, políticos leales a él, cercanos a él, gente que hubiera estado, por ejemplo, con él en el gobierno en Veracruz. Carranza quería que llegaran abogados que supieran técnica legislativa, que supieran hacer leyes. Carranza quería que llegaran funcionarios. Carranza quería que llegaran los involucrados en el anteproyecto, los que redactaron el anteproyecto de reformas. Carranza se esmeró para que llegaran al Congreso Constituyente Pallavicini, que fue el que hizo la promoción del Congreso, Rojas, ¿se acuerdan del nombre que les pedí, Luis Manuel Rojas? Y José Natividad Macías. Carranza metió la mano para que estuvieran en el Congreso de Querétaro estos diputados. Y Carranza también metió la mano para que estuvieran en Querétaro los renovadores. Renovadores eran los diputados que habían apoyado y que habían simpatizado y que habían acompañado a Madero en 1912. Bueno, hasta que murió Madero en principios de 1913. Se les llamaba renovadores porque estaban en el bloque renovador, ¿sí? Era gente con experiencia legislativa. La poca experiencia legislativa que había en los sectores revolucionarios estaba con ellos y Carranza, sí, los quería. Pero no solamente Carranza se ocupó de que llegaran estos al Congreso Constituyente, sino que Carranza se ocupó de que obtuvieran los puestos directivos del Congreso, ¿sí?, que fuera la mesa directiva del Congreso. Les voy a dar algunos nombres, espero no aburrirlos, ¿sí?, sobre quienes conformaron la mesa directiva. Es importante tener la mesa directiva porque es la que te va a asignar la palabra, te va a decir cuándo ya tienes que dejar el micrófono, te va a decir cuándo es el momento de votar, cuándo todavía no, cuándo se regresa la redacción a comisión, cuándo ya está lista, en fin, es el control del Congreso. Bueno, pues, ¿se acuerdan de Luis Manuel Rojas, el que hizo el anteproyecto? Él quedó de presidente del Congreso Constituyente. O sea, si eso no es controlar las cosas, yo no sé de qué estamos hablando. Vicepresidente del Congreso, Cándido Aguilar, el que mencioné, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Carranza. Pero algo más,
era su yerno. O sea, ¿les cabe duda de que era carrancista? Los secretarios de la mesa directiva. Fernando Lizardi era el director de la Escuela de Jurisprudencia, ¿sí?, de la Universidad Nacional. Diputado por Guanajuato y cercano a Macías, José Natividad Macías, que era el rector de la Universidad Nacional y que era el otro que había hecho el anteproyecto. Les dije, recuerden dos nombres, Rojas y Macías. Bueno, Lizardi era el hombre más cercano a Macías. Podemos seguir con Ernesto Mitfierro, Ancona, Salvador González Torres, Fernando Castaños, todos ellos era gente cercana a Carranza. Por ejemplo, Fernando Castaños era el colaborador número 1 de Pastor Rue, secretario de Fomento de Carranza. O sea, es no solamente gente colaboradora de Carranza, es gente muy cercana a su gabinete. En el Congreso Constituyente hay por lo menos 3 miembros del gabinete de Carranza, ¿sí? También controlaron las comisiones que redactaban el anteproyecto de cada artículo de la Constitución. En primer momento, Carranza pensó proponer como presidente de la comisión que redactara la redacción de los artículos a Macías, a José Natividad Macías, aunque lo convencieron de que era demasiado obvio, demasiado cercano a él, y entonces no lo puso. Su segunda opción era Gersaín Ugarte, que era su secretario particular de Carranza. O sea, iba por todas, ¿no? Carro completo. Y finalmente puso a Francisco J. Mújica en la primera comisión, que era gente cercanísima a Carranza. Entonces, las dos comisiones legislativas, porque hubo 2 comisiones redactoras de los artículos, las que le proponían al Pleno la redacción del artículo, podemos decir que absolutamente carrancistas. A pesar de estas evidencias, que yo no sé por qué los historiadores no las han explicado más, se insiste en que hubo gran presencia de diputados obregonistas. La verdad es que podemos suponer que había obregonismo en los militares, que eran 33, pero hay que recordar que el ejército estaba dividido en 2 grupos, Pablo González y Obregón, y hay que recordar que quien dominaba los estados con más población era Pablo González. Entonces sabemos que los llamados militares están más vinculados a Pablo González que Obregón. También sabemos que algunos de estos diputados militares vienen de 2 estados, Jalisco, donde estaba Diegues, contrario a Obregón, y Salvador Alvarado, Yucatán, contrario a Obregón. Entonces, pues no está muy claro que Obregón haya tenido en 16, 17 muchos diputados. Después se hicieron obregonistas, ciertamente, eso sí, a partir de 1920. Pero voy a concluir con un asunto muy particular. Se ha dicho también que hubo grandes debates, ¿sí?, en los artículos más importantes de la Constitución de 1917. Es otra falsedad. La mayoría hoy, gracias a la investigación de un colega, sabemos cómo se votaron los artículos. La mayoría de los artículos se votaron por unanimidad o por enormes consensos, ¿sí?, mayorías abrumadoras. Solamente sabemos de básicamente 2 artículos, ¿sí?, el tercero y el 130, educación y asuntos religiosos, en donde más o menos hubo divisiones en la votación. El artículo 27 y el 123 se votaron por unanimidad. No hubo grandes diferencias. ¿Y por qué no hubo grandes diferencias? Porque al margen de que uno fuera ingeniero, uno fuera médico, uno fuera abogado, podemos decir que todos los diputados al constituyente eran de una u otra manera partidarios de una reforma agraria. Podía ser de un tipo, podía ser de otro, pero todos eran partidarios de la reforma agraria. Todos eran partidarios de concederle derechos sociales a los trabajadores, todos. Todos eran, digamos, nacionalistas, todos veían con cierta preocupación la injerencia de Estados Unidos en la política mexicana. Todos eran entre liberales y jacobinos, ahí sí hay un margen más amplio,
pero todos son, digamos, en cierto grado anticlericales. Y otra característica, todavía no había socialistas, todavía el marxismo no ha permeado a la ideología de los políticos mexicanos. Repito, esto explica que los artículos 27 y 123 hayan sido votados por unanimidad. Ahora bien, y concluyo, ¿estoy demeritando la Constitución de 17? No, todo lo contrario, estoy tratando de entenderla, ¿sí? Es una Constitución que permitió la pacificación del país. Se puede decir que a partir de 17 comienza otra vez una tendencia hacia la normalización del país. La Constitución de 17 es compleja, puede dar la impresión de contradictoria, acepta varias formas de propiedad, sí, pero, sin lugar a dudas, es la Constitución más exitosa que hemos tenido. Fíjense nada más, la de 1824 duró hasta 1836, cuando Santana lanza una Constitución centralista. La de 1857 duró hasta 1917, pero prácticamente no se gobernó con ellas. Los gobiernos de Juárez y Lerdo apelaron constantemente a las facultades extraordinarias, intentaron hacer reformas, y Porfirio Díaz decidió que en lugar de intentar hacer reformas simplemente le iba a ignorar, y por eso no sabemos de su capacidad gubernativa de la Constitución de 57. En cambio, la Constitución de 1917 ha cumplido un siglo. ¿Ha tenido muchas reformas? Sí, ha tenido muchas reformas, es una de nuestras características, ¿sí? Prefiero reformas a una nueva Constitución. El problema de la Constitución 17 no es que esté envejecida. No necesitamos, por lo pronto, una nueva Constitución. Lo que necesitamos es que se cumpla y se ponga en práctica. Muchas gracias. Si vamos, ¿habría preguntas? Sí, claro. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario de alguno de los asistentes, el doctor García Diego nos ha permitido su generosidad para poder preguntarle o hacer algún comentario sobre el tema que nos ha tratado. Sí, la señora de allá. Buenas tardes. Esto de las preguntas es como la comezón, comienza uno a rascarse y ya no paran. ¿Podríamos hablar, bueno, me gustaría escuchar de usted con su investigación, diferencias o una o dos diferencias básicas entre la Constitución del 57 y la… ¿Qué podríamos decir que la diferencian? ¿O qué elementos básicos podríamos hablar de esa diferencia? No, hay muchísimos. Voy a concentrarme en dos o tres importantes, ¿sí? La Constitución de 57 es unicameral, o sea, no contemplaba a los senadores y por lo tanto disponía, la ingeniería constitucional de esa Constitución de 57 predisponía al conflicto entre Ejecutivo y diputados. Por eso lo que quieren hacer Juárez y Lerdo es restablecer el Senado para establecer un balance entre diputados y senadores que pudieran hacer, digamos, más operable el sistema. La Constitución de 57 es, podríamos decir, yo no voy a decir que parlamentaria, pero es una Constitución que le da más facultades al Legislativo que al Ejecutivo. Y esto tuvieron que revertirlo, sobre todo Porfirio Díaz, porque dijo así no se puede gobernar, y es una, no la aplica y en cambio pues hace predominar al Ejecutivo y por eso se le llama dictador, porque no aplica, no respeta la Constitución, no porque haya sido violento en las represiones, hay que distinguir, esa es la característica. Un dictador es quien no atiende la ley, ¿no? Quien no tiene el control de la ley. Otra condición importantísima, la Constitución de 57 separa religión, iglesia y Estado. En la Constitución de 1917 no la separa, supedita, ¿sí?
a la religión por abajo del Estado. El Estado está sobre la Iglesia, controla el número de religiosos, la nacionalidad de los religiosos, le impide ejercer educación, le controlaba el tañido de las campanas, el número de religiosos. En la discusión del artículo 130, que es el de los asuntos religiosos, hubo dos propuestas que afortunadamente no ganaron. Ganó, digamos, la tendencia moderada, ¿sí? La tendencia más cercana, digamos, a los colaboradores íntimos de Carranza. Una era que se prohibiera la confesión. Y argumentaron algunos diputados de cómo era posible que la sociedad mexicana tuviera que ir, plantearle los pecados a un señor y que éste le diera la absolución, que qué prerrogativas tenía. Hasta que un diputado muy sensato dijo, ¿se imaginan ustedes cuántos policías necesitamos para hacer que se cumpla la prohibición de que la confesión? Tendríamos que tener un policía no solamente en cada iglesia, en cada confesionario. Entonces se echó para atrás ese artículo, o se votó y se perdió 90 y tantos a 60, o sea, hubo 60 diputados que estaban a favor de prohibir la confesión. En ese mismo tenor, hubo otro diputado que propuso que los sacerdotes fueran obligados a casarse. Y dijeron, bueno, los que están muy viejitos ya no, para poner en práctica esa parte del artículo, ¿no? Hasta que un diputado con sensatez dijo, ¿no se han dado cuenta que el obligar a los curas a casarse no es un castigo para los curas, sino para las mujeres mexicanas? Entonces, esa parte, afortunadamente, pero otra vez se votó 90-60 más o menos. O sea, esa fue, digamos, el artículo más, el tercero y el 130 fueron los más polémicos, con elecciones de 90-60. Lo curioso, y por esto no podemos hablar de bloques, es que en el tercero ganó la propuesta más radical y en el 130 ganó la más moderada. Entonces, no podemos hablar de disciplina partidista. ¿Por qué? Porque no había partidos, ¿no? Que para eso son los partidos. Bueno, son para muchas cosas, entre otras, digamos, tener cierta disciplina legislativa en el apoyo a los artículos y en la votación de los mismos. Tampoco la Constitución del 57 contempla problemas obreros, contempla el asunto del petróleo. ¿Por qué? Pues porque no existía en ese momento el problema. Pues sí hay varias diferencias. Gracias. Quería saber, la población, la ciudadanía, cuando menos la ciudadanía educada que leía la prensa, ¿estaba al tanto de los debates? ¿Se hacían resúmenes ahí o todo la investigación es por los debates legislativos? ¿O se hacía un resumen y se publicaba? Yo a Ana le puedo decir Ana porque fue mi alumna, así que… bueno, los historiadores tenemos que ver todas las fuentes, ¿sí? Entonces, la más importante obviamente son los debates del Congreso mismo. Contamos con 2 ediciones, una que es simplemente las actas cronológicas día por día y una que ha sido agrupada temáticamente y que incluye algunos documentos de la de 57 para entender el debate. Pero sí, el documento fundamental son los debates del Congreso Constituyente. También es importante conocer la biografía de los diputados, quiénes eran los diputados del Congreso. Pero tu pregunta, Ana, sí había periódicos, obviamente, atendiendo el Congreso Constituyente. De hecho, el periódico El Universal fue creado por este periodista que mencioné, Pallavicini, precisamente para promover, ¿sí?, el Congreso Constituyente. La primera plana, las primeras 8 columnas del Universal son para promover el Congreso Constituyente, para promover la elección del Congreso Constituyente. Y a lo largo del Congreso, además de que había periódicos locales, hay 2 periódicos que cubren a diario los debates y hacen transcripciones, el Universal y el Demócrata. Lo curioso es que si uno lee el Universal y el Demócrata, se da cuenta de que los 2 tienen como si fuera otro debate, como si hubieran estado en otro congreso. O sea, no tiene, unos están con unos diputados, el Universal, y otros están con otros, los demócratas, el Demócrata. Pero sí son 2 fuentes importantes. O sea, tienes que leer todo eso.
Gracias, doctor. A mí me llama mucho la atención, como abogado obviamente me salta luego a la concepción histórica, sociológica, frente a la jurídica que tenemos de formación. Pero mi pregunta sería, doctor, en concreto es, ¿cómo compaginar lo que usted nos acaba de decir ahorita entre la Constitución del 57, ya no desde la 24, sino de la 57 y la 17, para establecer que son diferentes en cuanto a lo que representan? Cuando pienso que, en mi opinión, los documentos básicos 24, 57 y 17 reflejan épocas y situaciones sociales y necesidades a cubrir diferentes. Es decir, 7 se refleja lo social que usted acaba de hacer énfasis, porque hizo crisis entre la del 57, ya venía desde antes, desde la dominación, el problema agrario y el problema de los trabajadores que se acentúa con Porfirio Díaz. Porque hemos oído también que el gobierno de Porfirio Díaz, pues sí fue de dictadura, pero que fue necesario por la época que vivía México. Entonces la Constitución la aplicaban de acuerdo con la situación que prevalecía. Y yo creo que, en mi opinión, de 1917 posteriormente a que se implantó, la Constitución ha venido reflejando durante muchos años lo que es el plan de gobierno, lo que usted va a hacer de cada presidente de la República, al momento de que se instituciones y los partidos. Mi pregunta sería, ¿cómo compaginar las diferentes épocas con establecer diferencias entre una Constitución y otra? Bueno, es una pregunta compleja porque me obliga a irme a todo el siglo XIX. Yo creo que cada una de las 3 principales constituciones, porque hubo muchas más, pero estas son las más importantes, responden a un embrollo muy concreto, muy importante. La de 1824 es, a ver, ya habíamos logrado la independencia en el sentido de que ya habíamos roto el vínculo político de subordinación política con España. El problema es que no sabíamos qué país queríamos construir. Había partidarios de centralismo, de república centralista, había incluso monarquistas que querían que México fuera un país independiente pero gobernado por un monarca, incluso algunos hablaron de un monarca vinculado a la familia Borbón, el partido borbonista. Cuando España no acepta mandarnos un príncipe Borbón para que gobierne un país independiente, es que se propone a Iturbide y tenemos ya un emperador propio. Pero realmente el problema fundamental para la Constitución de 1824 era el debate entre centralistas y federalistas. En ese entonces, el proceso de secularización no había comenzado. Y la Constitución de 1824 dispone que la religión católica sea religión de Estado, que sea la única que se permita. Entonces, el país va cambiando y para 1857 la problemática es otra, ¿no? La problemática en 1857 es más o menos esta. Ya logramos la independencia, ¿sí? Somos plenamente independientes de España, pero tenemos, por otro lado, un gran poder que no ha sido minado, que es la Iglesia Católica. Entonces, el debate fundamental en la Constitución de 57 es deslindarse de la Iglesia Católica. Y también deslindarse de proyectos conservadores. Diputados que proponían, por ejemplo, no solamente que no votaran las mujeres, Ana, que solamente pudieran votar los hombres que tenían ciertos intereses, esto es propiedades, rentas, que leyeran, votación censitaria. ¿Sí? Para 1917 la problemática es básicamente de inequidad y de una falta de un gobierno normado por la ley. Entonces lo que se busca es contrapesos a ese poder que tenía Porfirio Díaz, ¿sí? Contraponerlo con poder legislativo, poder judicial, poderes en los estados y demás, y por otro lado, atender la problemática social. Éramos 15 millones de habitantes, de los cuales 14,5 millones vivían en zona rural, de los cuales la abrupta mayoría, ¿sí?, no tenía propiedad, eran campesinos sin propiedad. No digo desposeídos, porque nunca la habían tenido, ¿no?
80% de la población analfabeta. Era un país que requería atender su problemática social. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para el siglo XXI? Yo creo que los retos son básicamente dos, que no son los mismos que en 1910, ¿no? Sí hemos avanzado. Todavía tenemos inequidades muy fuertes, inaceptables, ¿no? Y por otro lado, mejorar nuestra democracia. No digo que el sistema político mexicano de hoy sea como el de Porfirio Díaz, de 1910. No, hemos mejorado mucho, pero sí todavía tenemos muchos pendientes en mejorar la calidad de nuestra democracia. Yo creo que son los dos grandes retos para el siglo XXI. Ahora, esos grandes retos se pueden enfrentar con la Constitución de 17, sí, y estoy de acuerdo con usted, ha habido muchos cambios, y muchos cambios son de proyecto sexenal, ciertamente. Pero por otro lado, no podríamos, por ejemplo, manejar la estructura de la tierra o el problema del petróleo como se manejaba en 1938. La industria petrolera mundial ha cambiado, no es la misma que la de 1938. Si vamos a atender la industria petrolera desde la perspectiva de 38, nos vamos a quedar rezagados. O sea, la industria petrolera ya cambió la explotación agrícola. Hay muchas cosas que tenemos que irnos renovando. No podemos tener el país de los diputados de 1907, que si se fijan, los traté como seres humanos, nunca puse, ni engolé la voz, ni puse los ojos en blanco al hablar de ellos. Eran diputados que nos propusieron una constitución que resolvió problemas en ese momento, pero tampoco los veamos como una constitución intocable, se tiene que ir reformando. Algunas reformas han sido muy buenas. No sé si hubiera otra pregunta. Sí, tenemos una más, doctor, por favor, y con eso vamos a cerrar. Gracias, doctor. Doctor, pues yo tenía la percepción de que la Constitución del 17, también porque muchos así lo han manifestado, pues que partía Carranza de una reforma a la Constitución del 57. Sí. Tan es así que cuando Carranza estaba en Veracruz, van a reeditar el Constituyente de Zarco del 57. Así es. Sí. Pero bueno, ya con lo que se ha planteado, pues tengo adquiero otro conocimiento ahora, ¿no? En ese contexto, ¿sí?, y partiendo de lo que señalaba el licenciado Franco, ¿usted consideraría si hubo algún aspecto de esa complejidad social que no retomó la Constitución del 17? A ver, ¿ya estuvo con eso? Bueno, creo que lo insinué. No estamos claros, o sea, nadie puede decirnos si debemos hablar si Carranza convocó a una nueva constitución o a reformar la Constitución del 57. Legalmente, si uno ve la convocatoria, el texto de la convocatoria, se convoca a reformar la Constitución del 57 y el anteproyecto que hacen Rojas y Macías es para reformar la Constitución del 57. Pero repito, usted es abogado y sabe que para reformar una Constitución basta una legislatura normal, ¿sí?, con funciones de constituyente permanente. Lo que dice Carranza es, si así vamos a reformar la Constitución del 57, nunca vamos a acabar, y además no voy a tener control de ella, porque unos cambios los hará la legislatura 27, y luego la 28, y luego la 29. Carranza le urgía hacer las reformas de una vez. Entonces, en ocasiones habla de la nueva Constitución y en ocasiones habla de la Constitución de 57 reformada. Por lo general, cuando se lo hace en términos técnicos y jurídicos, habla de la Constitución de 57 reformada. Ahora, mi pregunta es, y se la formulo a los abogados que nos acompañan, ¿por qué convoca un Congreso Constituyente extraordinario? Eso no es convocar a una legislatura normal. Entonces, sí podemos hablar de una nueva Constitución. Son tantas las diferencias, la pregunta de la señora, que yo sí creo que hay una nueva Constitución, y una de sus diferencias básicas es esto, la política social que contempla la Constitución de 17. La Constitución de 57 es aséptica en materia social. No sé si con eso quedó, pero sí está la duda. O sea, Constitución nueva o reformada es el gran debate. Pues vamos a darle un aplauso al doctor García Diego. Muchas gracias por su asistencia.